El día que enterraron a mi padre, sentí como si hubiera perdido el único ancla que me quedaba en este mundo. La catedral de Sevilla estaba repleta de susurros y ropas negras, pero todo lo que podía ver era el ataúd, cerrado, definitivo, cruel. Una lluvia fina caía afuera, como si incluso el cielo llorara su pérdida. Papá había sido mi escudo contra el caos que mi madre había traído a mi vida después de su segundo matrimonio. Con él se había ido mi última protección. Lo único que quedaba era su legado, 40 millones de euros que me había confiado solo a mí. Apreté el sobre sellado que contenía su testamento como un salvavidas. Me llamo Sofía Vega. Tengo 32 años y hasta ese momento había vivido a la sombra de mi padre, trabajando en su bodega en las colinas andaluzas. Nunca fui tan ambiciosa como él hubiera querido, pero siempre me había respetado. Quizás fue por eso que decidió dejármelo todo. Eres la única que entiende el valor de las cosas, no solo su precio, me había dicho durante nuestra última conversación, mientras la enfermedad lo consumía lentamente en la cama del Hospital San Juan de Dios. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban en la plaza de la iglesia, mi madre, Carmen, se acercó a mí. Llevaba un traje negro perfectamente planchado y un collar de perlas que papá le había regalado hacía años, antes de que todo se desmoronara. Su rostro estaba sereno pero frío. No me preguntó cómo estaba. En cambio, comenzó un discurso tranquilo, casi preparado, sobre mi hermanastro, Miguel. Necesita una oportunidad, dijo, la voz controlada como siempre. El dinero de tu padre podría ayudarlo a abrir esa empresa tecnológica de la que habla desde hace años. Al fin y al cabo, es familia. Sus palabras se me retorcieron en el pecho. Miguel nunca me había tratado como una hermana. Era más una molestia en su camino hacia la comodidad. Había entrado en mi vida hace 15 años, cuando yo tenía 17, y mi madre había decidido que el rico empresario vinícola José Soto ya no era suficiente para sus ambiciones. Se había enamorado de Ricardo Ibáñez, un abogado madrileño con un hijo arrogante y una mansión en la Costa del Sol. Estoy segura de que tu padre hubiera querido que la familia permaneciera unida, incluso después de su partida, continuó, mirando el anillo de compromiso que Ricardo le había dado, como si fuera más importante que el matrimonio de 20 años que había tenido con mi padre. Sacudí la cabeza, reacia a deshonrar las últimas voluntades de papá. No es eso lo que escribió en el testamento, mamá. Sabes que quería que la empresa permaneciera intacta, que yo continuara su trabajo. Sus ojos se oscurecieron al instante. No seas egoísta, siseó. Ese dinero no es solo tuyo, es tu deber apoyar a esta familia. Esa palabra, familia, me quemaba, porque sabía exactamente a quién se refería con ese término. Solo te pido que lo pienses, añadió, dulcificando el tono. Miguel tiene talento. Podría transformar esa vieja bodega en algo moderno, internacional. Esa vieja bodega ha ganado premios internacionales durante 20 años, mamá, respondí, sintiendo que la rabia aumentaba. Es el legado de papá. Ricardo se acercó, rodeando los hombros de mi madre con un brazo. Sofía, querida, todos estamos afectados. Quizás lo hablamos la próxima semana, con más calma. Su sonrisa profesional no llegaba a los ojos. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber que ya estaba calculando cuánto podría ganar si Miguel ponía sus manos en la empresa. Me alejé, dirigiéndome al coche donde me esperaba Laura, mi mejor amiga de la infancia y la única persona en la que confiaba completamente. ¿Cómo te fue?, me preguntó, encendiendo el motor de su coche. Como esperaba, respondí, mirando por la ventanilla las calles de Sevilla que se alejaban. Quieren el dinero. ¿Y tú qué harás? Miré el sobre que aún apretaba. Lo que papá quería, proteger lo que construyó. Durante el viaje de regreso a la casa de mi padre, donde aún vivía, recordé sus palabras, pronunciadas cuando la quimioterapia ya había fallado, y él sabía que el tiempo se acababa. Sofía, recuerda que en la vida hay personas que solo ven lo que pueden tomar, no lo que pueden dar. No dejes que te quiten lo que es tuyo. Esa noche, después de que Laura me dejara, entré en el estudio de papá. Había permanecido intacto desde el día en que fue hospitalizado por última vez. Sus libros de enología, las botellas de añadas especiales, las fotos de nosotros dos entre los viñedos de Tempranillo.
Abrí la caja fuerte y guardé el testamento, segura de que allí estaría a salvo. El código lo conocíamos solo yo, papá y el notario, el doctor Beltrán, amigo de toda la vida de la familia. Me serví una copa del Ribera del Duero que papá había embotellado el año anterior a enfermar y me senté en su sillón de cuero. «Te lo prometo, papá», susurré en el silencio del estudio. «No permitiré que destruyan lo que has construido». No sabía aún lo difícil que sería mantener esa promesa. Sucedió 2 días después. Había ido a Salamanca para reunirme con el notario Beltrán y discutir los detalles de la herencia. La reunión había durado más de lo esperado, con el doctor Beltrán explicándome pacientemente todos los pasos legales necesarios para transferir la propiedad de la bodega a mi nombre. «Tu padre hizo un excelente trabajo preparando todo», me había dicho. «No habrá problemas». Regresé a casa a última hora de la tarde, con la mente aún llena de números y documentos. El sol se ponía sobre las colinas andaluzas, pintando el cielo de naranja y rojo sobre las hileras ordenadas de viñas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Normalmente, esa vista me habría calmado, pero ese día había algo en el aire que me incomodaba. Apenas entré en casa, noté que algo no andaba bien. La puerta del estudio de papá estaba entreabierta, y yo estaba segura de haberla cerrado con llave. Mi corazón se aceleró mientras me precipitaba dentro. La caja fuerte estaba abierta. El testamento no estaba. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Solo 3 personas conocían la combinación: mi padre, el notario y yo. Supe inmediatamente quién estaba detrás. Tomé el teléfono y llamé a Laura. «Se llevaron el testamento», dije, la voz temblorosa de rabia. «¿Quién? ¿Tu madre? ¿Quién más? Tengo que ir a su casa ahora mismo». «Voy contigo», insistió. «No los enfrentes sola». Media hora después, estábamos frente a la mansión de Ricardo en la Costa del Sol. Era una construcción moderna, toda de cristal y acero, tan diferente de la antigua casa de piedra donde había crecido. Toqué el timbre con insistencia, hasta que la puerta se abrió. Miguel estaba allí, recostado en el sofá de la sala con una sonrisa complacida. Llevaba vaqueros de marca y una camiseta que probablemente costaba lo mismo que un sueldo mensual de un empleado de nuestra bodega. «Mira quién está aquí», dijo, sin levantarse. «La princesa de las uvas ha venido a visitarnos». Ignoré su provocación. «¿Dónde está mi madre?» Como evocada por mis palabras, mamá apareció por la puerta que conducía a la terraza con vistas al mar. Llevaba un elegante vestido de verano, como si fuera a un cóctel en Marbella en lugar de enfrentar un robo familiar. «Sofía, qué sorpresa», dijo con una sonrisa fría. «Y has traído a Laura también». «Tú tomaste el testamento», la acusé directamente, sin perder tiempo en formalidades. No pestañeó. «Tomé lo que es mío», respondió. «No ibas a hacer lo correcto, así que lo hice yo por ti». Ni siquiera tembló. Miguel se levantó y se puso detrás de ella, con los brazos cruzados, disfrutando del momento. «No permitiré que desperdicies la fortuna de mi exmarido en cualquier tontería que hayas planeado», continuó. «Le debes algo a esta familia». Permanecí inmóvil, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Había violado mi privacidad, robado algo sagrado, y trataba de justificarlo como si yo fuera la irrazonable. Laura me puso una mano en el hombro, como para darme fuerza. «No tienes derecho a reescribir las últimas voluntades de papá», dije entre dientes. Pero ella se rió y dijo: «Él no está aquí para detenerme». «Pero yo sí», intervino una voz desde la puerta. Era el doctor Beltrán. No me había dado cuenta de que nos había seguido. «Y también la ley española, señora Ibáñez». Mi madre palideció ligeramente. «Esto no es asunto suyo, doctor». «Al contrario», respondió él con calma profesional. «Como notario de confianza del señor Vega, es mi deber asegurarme de que sus últimas voluntades sean respetadas, y lo que acaba de admitir es un delito muy grave». Ricardo apareció de repente, como si hubiera esperado entre bastidores el momento adecuado para entrar en escena. «No hay necesidad de dramatizar, Beltrán. Todos somos adultos aquí. Podemos llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», pregunté cruzando los brazos. Ricardo sonrió, todo dientes blancos y falsa cordialidad. «Sofía, querida, tu padre era un hombre de negocios brillante. Sabía el valor de la diversificación. Miguel tiene ideas innovadoras que podrían llevar a la empresa al futuro. ¿No crees que tu padre querría ver crecer y evolucionar su legado?».
Mi padre quería que la empresa permaneciera fiel a sus raíces, respondí. No quería que se convirtiera en otra fábrica de vinos comerciales. Los tiempos cambian, intervino mi madre. José era un romántico, pero el mercado exige pragmatismo. Me acerqué a ella, mirándola a los ojos. Siempre odiaste esa bodega, ¿verdad? Te parecía demasiado provincial, demasiado poco glamurosa para tus estándares. Una sombra cruzó su rostro, como si hubiera tocado un nervio sensible. No entiendes nada. Pasé 20 años de mi vida en ese pueblo olvidado de Dios, mientras las otras mujeres de mi edad disfrutaban de los placeres de Madrid. Merezco mi parte. No según el testamento, dijo el doctor Beltrán. José fue muy claro. Miguel se rió, un sonido áspero y cortante. Un trozo de papel que nadie puede encontrar no vale mucho, ¿verdad? Laura dio un paso adelante. En realidad, tenemos una copia certificada. Faroleó con una seguridad que me sorprendió. Y también tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran a tu madre entrando en la casa de Sofía sin permiso. No había cámaras, pero mi madre no podía saberlo. Su rostro se contrajo en una expresión de pánico momentáneo. Devuélvanos el testamento, dije, y podemos olvidar esta fea historia. ¿O qué?, desafió Miguel. ¿Nos denunciarás? ¿La hija que envía a su madre a la cárcel? ¿Qué escándalo sería para tu preciada bodega? Si es necesario, sí, respondí, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Hubo un largo momento de silencio. Casi podía ver los engranajes girar en la mente de mi madre mientras calculaba sus opciones. Finalmente, hizo un gesto a Ricardo, que desapareció por un momento y regresó con una carpeta. «Toma», dijo mi madre, lanzándomela. «No es que cambie algo. Impugnaré este testamento en los tribunales». Hubo días en que José estaba tan sedado que ni siquiera sabía dónde estaba. ¿Quién puede decir si estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó? Tomé la carpeta y verifiqué que contuviera el documento original. Gracias por ahorrarme la molestia de una denuncia, dije. Pero si intentas impugnar el testamento, te aseguro que cada médico y enfermera que atendió a papá testificará sobre su lucidez. Mientras me giraba para irme, Miguel me agarró un brazo. «Esto no termina aquí, hermanita», siseó. «Esa bodega debería ser tan mía como tuya». Me solté de su agarre. «Nunca te interesó el vino, Miguel. Solo el dinero que podía generar. Y es exactamente por eso que papá no te dejó nada. Dejamos la mansión con el testamento a salvo en mi bolso, pero sabía que la batalla acababa de comenzar». En el coche, Laura me miró preocupada. «¿Crees que se rendirán?» Sacudí la cabeza, mirando el mar que brillaba bajo el sol poniente. «No, esto es solo el principio». Esa noche no pude dormir. Seguía escuchando la voz de mi padre en mi cabeza, recordando sus palabras durante nuestra última conversación. «No confíes en nadie excepto en la verdad». Me daba vueltas en la cama de mi habitación de la infancia, observando las sombras que las ramas de los olivos proyectaban en el techo a través de la ventana abierta. El aire olía a romero y tierra seca, olores que siempre me habían dado consuelo, pero esa noche ni siquiera los familiares perfumes andaluces lograban calmarme. Al amanecer me levanté, incapaz de soportar más el insomnio. Preparé un café fuerte y me senté en la terraza que daba a los viñedos. El sol apenas comenzaba a teñir de rosa y oro las colinas, iluminando las hileras ordenadas de viñas que se extendían hasta el horizonte. Esto era lo que mi padre había amado más que cualquier otra cosa en el mundo. Esto, y a mí. Tomé el teléfono y llamé al doctor Beltrán. Responder al teléfono a las 6 de la mañana no pareció sorprenderle. «Sofía, imaginaba que llamarías. Necesito saber qué hacer», dije sin preámbulos. «Mi madre no se rendirá». Hubo un momento de silencio. «Ven a mi estudio en Salamanca a las 10. Traeré también al abogado Domínguez. Es hora de pasar al contraataque». Llegué a Salamanca con unos minutos de anticipación. El estudio del notario se encontraba en un antiguo palacio cerca de la Plaza Mayor, con ventanas altas y suelos de mármol que habían visto pasar siglos de historia salmantina. El doctor Beltrán me recibió con una sonrisa cansada. «Sofía, te presento al abogado Domínguez», dijo, señalando a una mujer de mediana edad con gafas de montura roja y un impecable traje gris. «Encantada de conocerla, señorita Vega», dijo la abogada, estrechándome la mano con un agarre firme.
El doctor Beltrán me ha explicado la situación. ¿Está lista para hacer lo que sea necesario? Asentí, aunque no estaba segura de qué implicaba exactamente. Bien, continuó ella, abriendo una carpeta en la gran mesa de roble. Su padre era un hombre previsor. No solo dejó un testamento claro, sino que también grabó una declaración en video 2 semanas antes de morir, en la que expresaba sus últimas voluntades y explicaba por qué había tomado ciertas decisiones. Sentí las lágrimas picarme los ojos. No sabía de la existencia de este video. Papá había pensado en todo. Además, añadió el doctor Beltrán, hemos descubierto que Ricardo tiene algunos problemas financieros. Su bufete de abogados está perdiendo clientes y tiene deudas significativas. Esto explica mucho, murmuré, pensando en lo desesperados que estaban por poner sus manos en la herencia. La abogada Domínguez puso algunos documentos sobre la mesa. Esto es lo que haremos. Primero, presentaremos un requerimiento formal a su madre y al señor Ibáñez, intimándolos a cesar cualquier intento de interferir con la ejecución del testamento. Luego, si es necesario, procederemos con una acción legal por intento de robo y allanamiento de morada. Miré los documentos sin realmente verlos. No quería llegar a esto, dije en voz baja. Lo sé, respondió amablemente el doctor Beltrán. Su padre esperaba que la familia pudiera permanecer unida a pesar de todo. Pero hay momentos en que hay que tomar una posición. Firmé donde me indicaron y salí del estudio con una extraña calma en el pecho. Sabía lo que tenía que hacer. En lugar de regresar directamente a casa, decidí pasar por Bodegas Vega, la sede principal de la empresa familiar. Era una estructura del siglo XVIII, con muros de piedra gruesos y una bodega subterránea donde envejecían nuestras mejores botellas. Los empleados me saludaron con respeto y condolencias mientras cruzaba el patio empedrado. Muchos de ellos trabajaban para mi padre desde hacía décadas. Señorita Sofía, me llamó Antonio, el jefe de bodega, un hombre que me había visto crecer. Nos alegra verla aquí. ¿Cómo van las cosas, Antonio? Él se encogió de hombros masivos. El trabajo continúa, como su padre hubiera querido. La vendimia de este año promete ser buena. Asentí, sintiendo que un peso se levantaba ligeramente de mis hombros. La vida seguía, independientemente de los dramas familiares. ¿Ha habido alguien que haya hecho preguntas sobre la empresa? ¿Sobre los negocios? Antonio frunció el ceño. El señor Miguel vino ayer. Pidió ver los libros contables, pero le dije que tendría que hablar con usted. No parecía muy contento. Agradecí a Antonio y continué mi recorrido. Cada rincón de la empresa contenía recuerdos. Papá enseñándome a reconocer el aroma de las diferentes uvas, las cenas con clientes internacionales bajo la parra, las largas discusiones sobre la filosofía del vino en su oficina. No podía permitir que todo esto terminara en manos de personas que no entendían su valor. Regresé a casa a última hora de la tarde con una nueva determinación. Laura me esperaba, sentada en los escalones del porche con una botella de vino blanco y 2 copas. «¿Cómo te fue?», preguntó sirviéndome un poco de manzanilla. Le conté sobre el video y los problemas financieros de Ricardo. Están a punto de recibir un requerimiento legal. «Bien», dijo levantando la copa en un brindis. «¿Y luego?» Y luego esperamos su movimiento. No tuvimos que esperar mucho. La mañana siguiente, mientras desayunaba, escuché el ruido de un coche que se detenía en el camino de entrada. Un momento después, mi madre entró en la cocina como una furia, con Ricardo siguiéndola como una sombra. «¿Qué significa esto?», gritó, golpeando un documento sobre la mesa. Era el requerimiento que había firmado el día anterior. Tomé un sorbo de café con estudiada calma. Significa exactamente lo que dice. Están formalmente invitados a no interferir con la ejecución del testamento de mi padre. «Es ridículo. Soy su esposa». «Exesposa», la corregí. «Lo dejaste hace 15 años, ¿recuerdas?» Ricardo puso una mano en el hombro de mi madre, tratando de calmarla. «Sofía, estamos aquí para hablar como personas civilizadas. Estas amenazas legales no son necesarias». Me levanté, sintiéndome extrañamente poderosa. «No son amenazas, Ricardo. Son consecuencias. Intentaron robar el testamento de mi padre. Esto es un delito». «No puedes probarlo», dijo mi madre, pero su voz temblaba ligeramente. «En realidad sí puedo», respondí, sacando el teléfono. Presioné reproducir en un archivo de audio.
Era la grabación de nuestra conversación en la mansión de la costa, cuando ella había admitido haber tomado el testamento. El rostro de mi madre palideció. ¿Me grabaste? ¿Mi propia hija? Aprendí de la mejor, respondí, recordando todas las veces que la había visto manipular las situaciones a su favor. Ahora, si quieren evitar un escándalo público, esto es lo que sucederá. Me dejarán en paz a mí y a la empresa. Ninguna impugnación del testamento, ninguna interferencia. A cambio, no presentaré denuncia por robo. Ricardo pareció calcular rápidamente las opciones. ¿Y si nos negamos? Entonces todos sabrán de tus problemas financieros, Ricardo. Tus clientes, tus colegas, tus acreedores. No creo que el prestigioso abogado Ibáñez quiera este tipo de publicidad. Se miraron el uno al otro, y por primera vez vi el miedo en sus ojos. Había tocado un punto sensible. Tienes 48 horas para decidir, concluí, levantándome. Ahora, si no les importa, tengo una empresa que gestionar. Después de que se fueron, Laura salió de la habitación de al lado. Había escuchado todo. «¡Guau!», dijo, con un silbido de admiración. No sabía que tuvieras tanta sangre fría. Me dejé caer en una silla, temblando ahora que la adrenalina disminuía. Yo tampoco. ¿Crees que se rendirán? Miré por la ventana, hacia los viñedos que se extendían hasta el horizonte. No lo sé, pero por primera vez, creo que estoy lista para luchar en cualquier batalla que venga. Los 2 días siguientes pasaron en un limbo de espera. No tuve noticias ni de mi madre ni de Ricardo. El silencio era más inquietante que cualquier amenaza. La mañana del tercer día, mientras revisaba los correos electrónicos en la oficina de papá, escuché el ruido de la campanilla. Era Miguel. Solo. ¿Puedo entrar?, preguntó, sin el sarcasmo habitual en su voz. Dudé. Luego di un paso atrás para dejarlo pasar. Lo conduje al estudio, manteniendo el escritorio entre nosotros como una barrera. He venido a decirte que mi madre y mi padre han decidido no impugnar el testamento, dijo, mirando a su alrededor con curiosidad. No por miedo a tus amenazas, sino porque han llegado a la conclusión de que no vale la pena. ¿De verdad?, pregunté, escéptica. Él se encogió de hombros. Bueno, quizás tus amenazas ayudaron un poco, pero quería hablar contigo yo mismo. ¿De qué? Miguel se sentó sin ser invitado. Quiero proponerte un acuerdo. No sobre el dinero o la propiedad, sobre otra cosa. Miré a Miguel con desconfianza, preguntándome qué tramaba. Nunca se había interesado en nada que no fuera dinero o estatus social. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté, manteniendo un tono neutro. Miguel se revolvió en la silla, de repente incómodo. Nunca lo había visto así. Por lo general, era todo fanfarronería y arrogancia. Quiero trabajar en la empresa, dijo finalmente. No como propietario, sino como empleado. En marketing, quizás. Me quedé boquiabierta. ¿Tú quieres trabajar aquí? ¿Por qué? Se pasó una mano por el cabello perfectamente cortado. Porque estoy arruinado, ¿vale? Mi padre perdió mucho dinero en malas inversiones. Sus ingresos han disminuido drásticamente. La mansión está hipotecada hasta el cuello. Y yo... Tragó saliva visiblemente. Yo nunca he logrado nada concreto en mi vida. Su confesión me tomó completamente por sorpresa. Miguel, que siempre había ostentado riqueza y éxito, era en realidad un castillo de naipes a punto de derrumbarse. ¿Y tu madre lo sabe? ¿Que viniste aquí a pedirme trabajo? Sacudió la cabeza. Cree que estoy tratando de convencerte para que me cedas una parte de la empresa. Si descubriera que estoy implorando por un puesto de empleado, se moriría de vergüenza. No pude evitar reírme. ¿Me estás pidiendo que te contrate y que mantenga el secreto con tu madre? ¿Después de todo lo que hicieron? Él asintió lentamente. Sé que suena absurdo, y sé que nunca hemos tenido una buena relación, pero estoy tratando de cambiar, Sofía. De verdad. Lo observé atentamente, buscando señales de engaño, pero por primera vez desde que lo conocía, Miguel parecía sincero, desesperado, pero sincero. ¿Por qué marketing?, pregunté. Sé cómo vender cosas, respondió con un encogimiento de hombros. Es lo único en lo que soy realmente bueno, y tu empresa tiene un excelente producto, pero una pésima estrategia de marketing. Están estancados en los años 90. Tenía razón, y lo sabía. Papá había sido un productor excepcional, pero nunca había invertido mucho en promoción.
Permanecía anclado a los viejos métodos, a las relaciones personales con restauradores y distribuidores. Si te contrato, dije lentamente, habrá condiciones. Primera, ninguna decisión importante sin mi aprobación. Segunda, comenzarás en el puesto más bajo del departamento de marketing y tendrás que ganarte cada ascenso. Tercera, al primer paso en falso, estás fuera. Miguel asintió a cada punto. Me parece justo. Y cuarta, añadí, tendrás que decirle la verdad a tu madre. No quiero secretos ni mentiras. Si trabajas para mí, todo debe ser a la luz del día. A esto dudó. Ella no lo entenderá. Todavía cree que me convertiré en un gran abogado como mi padre. Entonces es hora de que descubra quién eres realmente. Respondí. No puedes vivir para siempre tratando de satisfacer sus expectativas. Miguel pareció reflexionar intensamente, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, suspiró profundamente. De acuerdo, dijo. Hablaré con ella hoy mismo. Apenas Miguel salió, llamé a Laura para contarle el encuentro surrealista. No puedo creerlo, dijo. ¿Crees que es sincero? No lo sé, respondí honestamente. Pero si hay una posibilidad de que realmente esté tratando de cambiar, quiero darle esa oportunidad. Al día siguiente, mientras organizaba algunos documentos en el estudio de papá, escuché gritos que venían del camino de entrada. Me asomé por la ventana y vi a mi madre gesticulando furiosamente frente a Miguel, el rostro contorsionado por la rabia. Él estaba con la cabeza gacha, encajando la tormenta. Bajé rápidamente las escaleras y salí a enfrentarlos. ¿Cómo pudiste humillarte así?, estaba gritando mi madre. ¿Implorar por un trabajo a tu hermana? ¿Tienes idea de cómo me haces quedar? Ese es el problema, mamá, respondió Miguel con voz cansada. Siempre piensas en cómo te ves, nunca en cómo somos realmente. Me acerqué lentamente. ¿Qué está pasando aquí? Mi madre se volvió hacia mí, los ojos llenos de furia. Tú manipulaste a mi hijo contra mí. No hice nada de eso, respondí con calma. Miguel vino a mí por iniciativa propia. Imposible. Lo chantajeaste, ¿verdad? ¿Con esa ridícula grabación? Miguel sacudió la cabeza. Basta, mamá. Sofía no tiene nada que ver. Esta fue mi decisión. Quiero aprender. Quiero construir algo con mis manos por una vez. Tonterías, gritó ella. Tú eres un Ibáñez. Los Ibáñez no trabajan para otros. Son los otros los que trabajan para ellos. Quizás ese es el problema, intervino una voz detrás de nosotros. Era Ricardo, que se acercaba lentamente desde la puerta. Parecía 10 años más viejo desde la última vez que lo había visto. Ricardo, dijo mi madre sorprendida. ¿Qué haces aquí? He venido a hablar con Sofía, respondió él, mirándome directamente. Y con nuestro hijo. Mi madre lo miró incrédula. ¿Tú sabías de esta locura? Ricardo asintió cansinamente. No solo lo sabía, lo animé yo. Ya es hora de que nuestro hijo aprenda el valor del trabajo honesto. La boca de mi madre se abrió y se cerró sin emitir sonidos, como un pez fuera del agua. Nunca la había visto tan desconcertada. Ven, dijo Ricardo, tomándole suavemente un brazo. Dejemos que los chicos hablen. Tú y yo tenemos que discutir algunas cosas. La condujo hacia su coche, mientras ella seguía lanzando miradas incrédulas a Miguel y a mí. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, me volví hacia mi hermanastro. ¿Qué acaba de pasar? Miguel suspiró. Mi padre finalmente encontró el valor para decirle la verdad sobre nuestra situación financiera. Su reacción fue... Bueno, ya la viste. Lo siento, dije, sorprendiéndome por la sinceridad de mis palabras. Él se encogió de hombros. Ha sido así toda la vida. La apariencia siempre ha sido más importante que la realidad. Permanecimos en silencio por un momento, mirando el coche de Ricardo que se alejaba por el camino de cipreses. Entonces, dijo finalmente Miguel, ¿cuándo puedo empezar? El lunes, respondí. 8 de la mañana. No llegues tarde. Por primera vez desde que lo conocía, Miguel sonrió sinceramente. No lo haré. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Miguel, sorprendentemente, resultó ser un trabajador dedicado y lleno de ideas innovadoras. Creó un nuevo sitio web para la empresa, organizó degustaciones para influencers del sector enogastronómico e incluso comenzó a aprender el proceso de vinificación con Antonio. Una noche, mientras cenábamos juntos después de un largo día de trabajo,
Me contó lo que había sucedido entre nuestros padres. Vendieron la mansión de la costa, dijo, sorbiendo una copa de nuestro Rioja. Se mudaron a un apartamento en Madrid, mucho más modesto. ¿Y tu madre cómo se lo tomó? Sorprendentemente bien, en realidad. Creo que la caída la obligó a ver la realidad por primera vez en mucho tiempo. Asentí, pensativa. Es extraño cómo las personas pueden cambiar cuando se ven obligadas a afrontar la verdad. Como nosotros dos, dijo Miguel con una media sonrisa. ¿Quién hubiera dicho que terminaríamos trabajando juntos? Levanté la copa. A la verdad, entonces. Y a papá, que de alguna manera debe haberlo previsto. La voz de mi padre resonó en mi mente. No confíes en nadie excepto en la verdad. Al final, había sido precisamente la verdad la que había salvado no solo su legado, sino también nuestra familia, de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. 6 meses después, la empresa estaba prosperando. Las nuevas estrategias de marketing de Miguel habían aumentado las ventas en un 30%, y Bodegas Vega había sido nombrada entre las 10 mejores bodegas emergentes de España por la prestigiosa revista Vino Selecto. También habíamos lanzado una nueva línea de vinos ecológicos que había recibido críticas entusiastas. Pero no todo iba sobre ruedas. A pesar de los éxitos profesionales, todavía sentía una voz dentro de mí que me advertía. ¿Realmente confiaba en Miguel? ¿Había cambiado de verdad? ¿O solo estaba esperando el momento adecuado para atacar? Una mañana de octubre, durante la vendimia, recibí una llamada del doctor Beltrán. «Sofía, hay algo que debes saber», dijo sin preámbulos. «Ha habido una solicitud de acceso a los documentos societarios de Bodegas Vega por parte de un bufete de abogados de Madrid, el bufete Soto y Asociados». «No conozco ese bufete», respondí perpleja. «Es nuevo», explicó el notario, «pero he investigado un poco. Uno de los socios fundadores es un antiguo colega de Ricardo Ibáñez». Sentí un escalofrío por la espalda. «¿Crees que están buscando una forma de impugnar el testamento?» «No lo sé», admitió. «Pero quería advertirte. Ten cuidado». Después de la llamada, fui directamente a la oficina de Miguel. Estaba inclinado sobre el escritorio, concentrado en algunos gráficos de ventas. «Tenemos que hablar», dije, cerrando la puerta detrás de mí. Levantó la vista, sorprendido por mi tono. «¿Qué pasa?» «El bufete Soto y Asociados. ¿Te suena de algo?» Su rostro permaneció impasible. «Nunca oí hablar de ellos». «¿Por qué?» Lo observé atentamente, buscando señales de mentira. «Han solicitado acceso a nuestros documentos societarios, y casualmente, uno de los socios es un antiguo colega de tu padre». Miguel pareció genuinamente confundido. «No sé nada de eso, Sofía, te lo juro». «¿De verdad?» «Porque me cuesta creer en las coincidencias». Se levantó, rodeando el escritorio para acercarse a mí. «Escucha, entiendo tu desconfianza, pero han pasado 6 meses. Si hubiera querido sabotearte, ¿no crees que ya lo habría hecho?» Tenía razón, y parte de mí lo sabía, pero el miedo era más fuerte que la lógica. «Quiero creerte, Miguel, pero es difícil confiar en alguien que te ha dado tantas razones para no hacerlo», completó él. «Lo entiendo, pero te juro que no sé nada de esta historia». Me pasé una mano por el cabello, agotada. «Está bien. Aclaremos las cosas. Llamaré a la abogada Domínguez y le pediré que se encargue. Si hay algo que no está bien, lo descubriremos». Miguel asintió. «Me parece justo». Esa noche, después del trabajo, decidí visitar a mi madre. No la había visto en meses y necesitaba respuestas. Ahora vivía en un apartamento en el centro de Madrid, no lejos de la Plaza Mayor. Todavía era elegante, pero nada que ver con la lujosa mansión de la costa. Me recibió con evidente sorpresa. «Sofía, no esperaba verte. ¿Puedo entrar?» Se hizo a un lado, permitiéndome entrar en un salón amueblado con gusto pero modesto. En una mesita había varias fotografías, algunas de Miguel de niño, otras más recientes de ella y Ricardo. Para mi sorpresa, también había una foto mía y de papá, tomada durante una vendimia de hacía muchos años. «¿Té?», ofreció. Asentí y la seguí a la cocina. Era extraño verla moverse en un espacio tan doméstico. Nunca la había visto cocinar o preparar algo con sus propias manos. «Sé lo del bufete de abogados», dije sin rodeos mientras ella ponía el agua a hervir. Se volvió lentamente. «¿Qué bufete de abogados?» «Soto y Asociados.
Están tratando de acceder a los documentos de la bodega y tienen vínculos con Ricardo. Suspiró, apoyándose en la encimera de la cocina. No es Ricardo, soy yo quien los contactó. Mi mano se apretó alrededor del bolso. Lo sabía. Nunca renunciaron a la idea de tomar la empresa. No, dijo con calma. No es lo que piensas. ¿Y qué debo pensar? Vertió el agua hirviendo en las tazas antes de responder. Les pedí que examinaran algunos contratos antiguos entre José y yo. Había acuerdos sobre mi parte de la casa en Andalucía. La casa, Sofía, no la empresa. La miré incrédula. ¿La casa? Pero vivo yo. Lo sé, y no quiero echarte. Pero según esos acuerdos, una parte de la propiedad es técnicamente todavía mía. Solo quería aclarar la situación legal. Me sentí de repente cansada. Habían pasado casi 9 meses desde la muerte de papá, y parecía que el pasado seguía arrastrándonos hacia atrás. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué no me lo dijiste directamente? Bajó la mirada a su taza. Porque no creí que me escucharías. No después de todo lo que pasó. Permanecimos en silencio durante unos minutos, sorbiendo el té. Miré a mi madre con ojos nuevos. Parecía más pequeña, más vulnerable. El cabello, siempre teñido a la perfección, mostraba ahora algunas canas. ¿Cómo estás realmente?, pregunté finalmente. Sonrió débilmente. Me estoy adaptando. No es fácil empezar de nuevo a los 60 años. ¿Y Ricardo? Está trabajando como consultor para un estudio más pequeño. Gana menos, pero parece más sereno. Creo que el prestigio le pesaba más de lo que admitía. Asentí pensativa. ¿Y qué piensas de Miguel? ¿De su trabajo en la bodega? Su rostro se iluminó ligeramente. Nunca lo había visto tan motivado. Siempre habla del trabajo, de las nuevas ideas, de los proyectos futuros. Hizo una pausa. Creo que le ha hecho bien. Trabajar por algo, quiero decir, en lugar de esperar que todo le sea dado. Como yo, dije con una media sonrisa. Como todos nosotros, corrigió ella. Nadie es inmune a la arrogancia, Sofía. Ni siquiera tú. Tenía razón, y lo sabía. En estos meses había aprendido que la línea entre justicia y venganza puede ser sutil, y que el orgullo puede cegarnos tanto como la codicia. En cuanto a la casa, dije finalmente, podemos llegar a un acuerdo. No quiero seguir luchando, mamá. Pareció sorprendida, luego aliviada. Yo tampoco. Cuando regresé a casa esa noche, llamé a la abogada Domínguez y le pedí que preparara un acuerdo sobre la propiedad de la casa que fuera justo para todos. Luego llamé a Miguel y le conté mi visita. ¿Estás segura de querer dividir la propiedad de la casa?, preguntó preocupado. Es lo correcto, respondí. Y además, es solo una estructura. El alma de la empresa está en los viñedos, en el vino, en las personas que trabajan allí. Al día siguiente, durante una pausa para el almuerzo, Miguel me llevó a un mirador que daba a los viñedos. El cielo de octubre era de un azul intenso, y las viñas mostraban los primeros tonos rojos y dorados del otoño. «Sabes», dijo, mirando el paisaje, «durante años envidié todo esto. No solo el dinero o la propiedad, sino el sentido de pertenencia. Tú sabías exactamente quién eras y dónde pertenecías. No siempre fue tan simple», admití. A veces me sentía atrapada en las expectativas de papá. Quería ser libre, tomar mis propias decisiones. ¿Y ahora? Respiré profundamente el aire fresco del campo andaluz. Ahora entiendo que las raíces no son cadenas, son cimientos. Miguel sonrió. Me gusta pensar que estamos creando algo nuevo aquí. Algo que honra el pasado pero mira hacia el futuro. Asentí, sintiendo una extraña paz dentro de mí. Creo que papá estaría de acuerdo. Esa noche, sentada en el estudio de papá, tomé una decisión. Llamé al notario Beltrán y le pedí que preparara un nuevo documento. Un acuerdo que concediera a Miguel un pequeño porcentaje de la empresa, condicionado a los resultados y a su continua dedicación al trabajo. Era un riesgo, lo sabía, pero la vida está hecha de riesgos, y papá me había enseñado que a veces hay que tener el coraje de creer en las personas, incluso cuando nos han decepcionado en el pasado. ¿Es lo correcto?, pregunté en voz alta en la habitación vacía, como si papá pudiera responderme. No hubo respuesta, naturalmente, pero sentí una certeza dentro de mí. No era solo lo correcto para la empresa o para la familia, era lo correcto para mí.
Un año después de la muerte de papá, organicé una pequeña ceremonia de conmemoración en la capilla privada de la finca. Invité solo a las personas más cercanas, los empleados históricos de la empresa, Laura, el doctor Beltrán, y para mi sorpresa, también a mi madre, Ricardo y Miguel. El día era perfecto, uno de esos días otoñales andaluces en que el cielo es tan azul que parece irreal, y el aire es fresco, pero no frío. Las viñas acababan de ser vendimiadas, y el dulce olor de la uva llenaba el aire. Después de la breve ceremonia religiosa, nos trasladamos bajo la gran parra, donde papá amaba organizar las cenas de verano con los clientes más importantes. Había preparado un pequeño refrigerio con productos de la finca, pan rústico, aceite de nuestras olivas, embutidos locales y, naturalmente, el vino de Bodegas Vega. A José, dijo el doctor Beltrán levantando la copa, un hombre que sabía el valor de la tierra y de las personas. Todos brindamos en silencio. Miré los rostros a mi alrededor, unidos en el recuerdo de mi padre, y sentí una extraña paz. Algo había cambiado en este año, en todos nosotros. Miguel se había revelado como un colaborador valioso. Su porcentaje en la empresa, aunque pequeño, lo había motivado aún más. Recientemente había lanzado una línea de vinos premium destinada al mercado asiático, con un éxito extraordinario. Pero más que los resultados comerciales, era su cambio personal lo que me sorprendía. Lo veía levantarse al amanecer para seguir la cosecha, ensuciarse las manos en la bodega, discutir durante horas con Antonio sobre las técnicas de envejecimiento. Se había enamorado del vino, igual que mi padre. Mi madre parecía envejecida, pero de manera digna. Había vendido casi todas sus joyas y había comenzado a trabajar como consultora para una empresa de eventos en Madrid. Me mantiene ocupada, me había dicho por teléfono unas semanas antes, y me hace sentir útil. El acuerdo sobre la casa se había finalizado. Ella poseía una parte, pero yo tenía el derecho de vivir allí indefinidamente. Era un compromiso con el que ambas podíamos convivir. Ricardo había sorprendido a todos abriendo un pequeño bufete de abogados especializado en derecho agrario. Quiero ayudar a las pequeñas empresas como la vuestra, me había explicado. Hay tanta burocracia que asfixia a los productores locales. No éramos amigos, pero había un respeto mutuo que nunca habría imaginado posible. Laura se acercó mientras estaba perdida en mis pensamientos. ¿Estás bien?, me preguntó, pasándome una copa de Ribera del Duero. Asentí. Estoy pensando en cuánto han cambiado las cosas en un año. Tú has cambiado, dijo ella. Estás más fuerte, más segura. Tuve que serlo, respondí. No tenía elección. Todos tenemos elecciones, Sofía. Tú elegiste luchar por lo que era justo, pero también perdonar cuando era el momento. Miré hacia Miguel, que estaba charlando animadamente con Antonio en la terraza. ¿Crees que hice la elección correcta? ¿Dándole confianza? Laura siguió mi mirada. Creo que a veces las personas necesitan una oportunidad para demostrar quiénes son realmente. Le diste esa oportunidad, y él la aprovechó. No todos lo habrían hecho. Más tarde, mientras los invitados comenzaban a irse, me encontré sola con mi madre en el antiguo estudio de papá. Era la primera vez que entraba allí desde que se había ido, 15 años antes. No ha cambiado mucho, dijo, mirando a su alrededor con una extraña expresión en el rostro. Sus libros, sus papeles, es como si el tiempo se hubiera detenido aquí dentro. Era su refugio, respondí, y ahora es el mío. Se acercó al escritorio y acarició delicadamente la madera oscura. Era un hombre obstinado, tu padre, testarudo como una mula. Como yo, dije con una media sonrisa. Como tú, confirmó, devolviendo la sonrisa. Luego, para mi sorpresa, se sentó en el sillón frente al escritorio, el mismo donde los clientes se sentaban durante las reuniones. Hay algo que nunca te he dicho, Sofía. Me senté frente a ella, intrigada. ¿Qué? Tu padre y yo no nos separamos solo porque yo quería una vida diferente. Había algo más. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Suspiró profundamente. Hace unos 16 años, la empresa pasó por un periodo difícil. Una enfermedad de la vid había destruido casi la mitad de la cosecha. José se había endeudado fuertemente para comprar nuevas plantas resistentes. Estábamos a punto de perderlo todo.
La miré sorprendida. Nunca había sabido nada de esta crisis. Ricardo ya era mi amigo en ese tiempo. Continuó con una ligera vergüenza. Me ofreció prestar a José el dinero necesario para salvar la empresa, pero con una condición. Quería un porcentaje de las ganancias futuras. Y papá se negó. Adiviné. Asintió. Dijo que prefería perderlo todo antes que vender siquiera una pequeña parte de su legado. Estaba dispuesto a arriesgar nuestro futuro por su orgullo. No era orgullo, mamá, dije en voz baja. Era principio. No quería compromisos con la calidad, con su visión. Lo sé ahora, admitió. Pero entonces no lo entendía. Me parecía solo terquedad. Discutimos furiosamente. Le dije cosas terribles. Bajó la mirada. Fue entonces cuando decidí irme con Ricardo. No fue solo por el dinero o el estilo de vida. Fue porque no podía entender cómo podía poner la empresa por encima de todo, incluso de nuestra seguridad. Permanecí en silencio, asimilando esta nueva verdad. Recordaba ese período. Tenía unos 16 años. Recordaba las discusiones, las puertas que se cerraban de golpe, pero nunca había sabido el verdadero motivo. Al final, tu padre lo logró de todos modos, continuó mi madre. Encontró una manera de salvar la empresa sin compromisos, y eso me hizo enfadar aún más. Él había tenido razón, y yo no. ¿Es por eso que estabas tan decidida a obtener una parte de la herencia?, pregunté. ¿Para demostrar que se había equivocado? Sacudió la cabeza lentamente. Quizás, en parte, pero creo que era más la necesidad de sentir que esos años juntos habían significado algo para él, que no había sido solo un paréntesis en la gran historia de Bodegas Vega. Me levanté y me acerqué a la ventana. El sol se estaba poniendo sobre los viñedos, tiñendo todo de oro y rojo. ¿Sabes que el nuevo Ribera del Duero Reserva llevará tu nombre?, dije de repente. Se volvió de golpe, los ojos muy abiertos. ¿Qué? Carmen. Fue idea de Miguel en realidad. Dijo que todo gran vino necesita un nombre que cuente una historia. Vi las lágrimas formarse en sus ojos. No sé qué decir. No digas nada, respondí. Ven, te muestro la etiqueta. Acabamos de finalizarla. En los meses siguientes, algo cambió en nuestra relación. No éramos amigas. Probablemente nunca lo seríamos. Pero había un nuevo respeto, una comprensión que antes faltaba. Mi madre comenzó a venir más a menudo a la finca, a veces para discutir asuntos prácticos relacionados con la casa, otras veces simplemente para pasar un fin de semana lejos de la ciudad. Una noche, mientras cenábamos en la terraza, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Eres feliz, Sofía? Lo pensé un momento. Sí, respondí sinceramente. No de la manera en que imaginaba ser feliz a los 33 años, pero lo soy. ¿Y el amor? ¿Hay alguien en tu vida? Me reí. Mamá, no empieces. La empresa me tiene demasiado ocupada. Tu padre decía lo mismo, dijo con una sonrisa nostálgica, pero luego llegué yo y trastorné todos sus planes. Bueno, si llega el momento lo sabré, dije. Por ahora estoy contenta así. Y lo estaba de verdad. La empresa prosperaba, con una facturación que había crecido un 70% en el último año. Acabábamos de adquirir una pequeña parcela de tierra contigua para expandir la producción. Miguel se había mudado a un apartamento en el pueblo cercano, e incluso se había prometido con una sumiller francesa que conoció durante una feria del vino. Pero más que cualquier éxito material, lo que me hacía feliz era la sensación de paz que había encontrado, la sensación de haber honrado la memoria de papá, no solo protegiendo su legado, sino haciéndolo crecer, evolucionar. Una mañana de primavera, mientras paseaba entre los viñedos recién brotados, pensé en lo largo y tortuoso que había sido el camino recorrido en estos 18 meses, desde el dolor y la rabia del funeral, a la guerra con mi familia, hasta la frágil paz que habíamos construido. Tenías razón, papá, susurré al viento. La verdad al final siempre sale a la luz, y por primera vez desde que se había ido, sentí que finalmente podía mirar al futuro sin el peso del pasado. No era el futuro que había imaginado, pero era rico y lleno de posibilidades. Y quizás, al final, esto es lo que realmente importa. No cuán fielmente seguimos el camino trazado para nosotros, sino cuánto coraje ponemos en trazar el nuestro.